Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a utilizar macros dentro de SolidWorks. Vamos a ver qué es una macro y cómo nos puede servir para diseñar dentro de SolidWorks, y vamos a aprender a crear una macro muy sencilla. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a utilizar una herramienta que lleva como nombre macro. Si ustedes han usado Excel o usan Excel muy frecuentemente, pues ya sabrán que es una macro. Una macro es una serie de instrucciones que nosotros podemos almacenar dentro de un archivo para, poder utilizar estas instrucciones de manera repetitiva. O sea, es un programita que nos sirve para ahorrarnos pasos dentro de una aplicación. En este caso en Excel, una macro te puede ayudar para realizar operaciones muy sencillas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, actualizar algún documento, etcétera, ¿no? Y aquí dentro de SolidWorks nosotros también podemos utilizar estas macros para poder ahorrarnos el tiempo de diseñar alguna pieza en específico, cambiar el material de alguna otra, actualizar alguna propiedad, exportar un archivo a otro formato, etcétera, ¿no? Las macros pueden ser desde muy sencillitas, como la que vamos a ver el día de hoy, hasta macros ya más complejas que pueden hacer inclusive listas de materiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros el día de hoy pues vamos a hacer una macro bastante sencilla. Y para eso lo que vamos a hacer es crear un archivo. Vamos a dibujar una pieza desde cero. Entonces, supongamos que nosotros tenemos que dibujar, o en nuestro trabajo, etcétera, dibujamos muy constantemente ángulos de distintas medidas. Entonces, pues puede ser algo cansado el estar diseñando un ángulo de manera repetitiva, o estarlo buscando en una carpeta, jalarlo, cambiarle el nombre, etcétera, ¿no? Puede ser algo tedioso. Entonces nosotros vamos a crear una macro que nos ayude a diseñar un ángulo sin la necesidad de dibujarla, ¿no? Nosotros desde cero. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic derecho aquí en nuestra barra de herramientas y le vamos a dar en pestaña. Aquí en pestaña, no, mentira, nos vamos a la barra de herramientas y vamos a utilizar la opción que diga macro, esta de aquí. Obviamente yo ya la tengo activada, pero si ustedes no la tienen activada, simplemente le dan clic y les va a aparecer aquí arriba en su menú, les va a aparecer estas opciones, que es ejecutar macro, detener macro, grabar, pausar macro, nueva macro y editar macro. Entonces estas dos nos abren una ventanita para poderla programar en C, en lenguaje C, y estas tres pues es para ejecutarla directamente aquí en Solid. Entonces vamos a utilizar nosotros esta opción. Nos vamos a ir a grabar, pausar macro. Es muy importante que sepan qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque al momento de que nosotros grabemos la macro, todo movimiento que hagamos se va a quedar grabado dentro de este programita. Y si nosotros hacemos alguna operación de más y la borramos dentro de esta macro, pues eso va a ralentizar la ejecución de nuestro programa. Entonces tengan muy en cuenta que una vez que se pongan a grabar la macro, tienen que utilizar las herramientas necesarias y que la macro dure el menor tiempo posible para que a la hora de ejecutarla pues no tarde tanto. Entonces, bueno, nosotros vamos a darle en grabar macro, y en cuanto yo le dé en grabar macro vamos a comenzar a dibujar. Entonces le doy grabar, pausar macro, y ya una vez que estamos dentro de la macro voy a crear un croquis a partir de mi vista frontal, y aquí voy a dibujar una línea. Voy a dibujar una línea. No, ahorita no le voy a poner nada de cotas. Simplemente voy a darle la forma de un angulito.
Lo único que sabemos es que estos son iguales. Va a ser un ángulo simétrico, así. Y le voy a dar extruir. Aquí le voy a dejar así en 10. Y listo, ya tenemos aquí nuestro ángulo. Entonces aquí simplemente le doy detener macro. Y aquí SolidWorks nos pide que guardemos la macro. Entonces le voy a dar ejemplo macro ángulo. Le doy guardar y listo. ¿Cómo podemos comprobar que nuestra macro se grabó? Pues le vamos a dar aquí en editar macro y nos va a pedir que busquemos el archivo que acabamos de crear. Entonces en este caso es este de aquí, ejemplo macro. Le doy a abrir y fíjense, nos abre aquí la ventana de Visual Basic para SolidWorks y podemos ver aquí todas las instrucciones que se generaron en nuestro código C. Si ustedes no tienen nada de esto, pues significa que no ejecutaron bien la macro o tuvieron algún error a la hora de grabarla y no se guardaron las instrucciones. Entonces, bueno, si ustedes han programado en C y tienen noción, pues podrán entenderle un poco a todo lo que dice aquí, ¿no? Si ustedes no saben de lo que les estoy hablando, no se preocupen. Simplemente, si aparece algo aquí, quiere decir que su macro se grabó, ¿de acuerdo? Ahorita no nos vamos a meter tanto en la parte de grabar una macro o programar una macro desde Visual Basic. Eso ya lo vamos a ver, lo podemos ver después. Entonces, bueno, aquí nosotros pues tenemos nuestras instrucciones. Entonces, con esto podemos comprobar que nuestra macro se grabó correctamente. Entonces, simplemente la cierro. Y aquí pues tengo esta piececilla, ¿no? La voy a cerrar. Sin guardar. Le doy no guardar. Creo una nueva pieza. Y en vez de crear el croquis, voy a ejecutar la macro. Entonces le doy aquí en ejecutar macro. Me voy a donde tengo la macro guardada. Le doy abrir. Y listo, fíjense. Ya nos creó nuestra pieza sin necesidad de crear un croquis, seleccionar la línea, trazarla y extruirla. ¿De acuerdo? Entonces es una herramienta bastante práctica las macros y nosotros podemos todavía detallar un poquito más esta macro para que no nos quede así tan burda como tenemos aquí nuestro ángulo, ¿no? Que no tenemos ninguna cota y pues no tenemos una medida en específico, entonces nosotros podemos perfeccionar esta macro. Entonces le doy me salgo, cierro y otra vez le voy a dar en crear pieza. Le doy en grabar macro y una vez dentro de la macro, otra vez a partir de mi vista frontal voy a dibujar una línea, pero en esta ocasión ya le voy a agregar un valor. Entonces quiero que sea un ángulo simétrico de 2 pulgadas. Así. Doy a hacer igual y luego voy a utilizar X distancia para dar el espesor. La voy a crear de 1/4. Selecciono que sea seleccione en cadena y que tenga tapas en los extremos lineales. Así. Entonces le doy a aceptar y ahora extruyo a plano medio y que mida 40 de ancho. Entonces así la tenemos. Ya tenemos aquí nuestro ángulo. Entonces detengo la macro, la guardo, macro ángulo 2 pulgadas. Así lo voy a dejar. Entonces le doy guardar y listo. Entonces le doy aquí en editar macro para poder ver que se haya guardado las instrucciones de nuestra macro. Aquí lo tenemos. Fíjense, guardó. Inclusive guardó hasta la rotación que le di a la pieza. Miren, aquí podemos ver cómo se desplazó en el desplazamiento de las coordenadas para poder rotar nuestra pieza. Entonces, por eso les digo, es muy importante que no hagan movimientos de más o que utilicen operaciones de más, ya que pues todo esto se guarda y va a ser más lento la ejecución de la macro. Entonces, cerramos aquí la ventana de Visual. Voy a crear una nueva pieza. Le doy
ejecutar macro, selecciono la macro, le doy a abrir. Y fíjense cómo después de que creó el ángulo, nos giró la pieza, precisamente porque se grabó eso, ¿no? Entonces miren, ya tenemos aquí nuestro ángulo. Inclusive todavía podemos perfeccionar más esta macro. Y bueno, entonces aquí nosotros todavía podemos detallar un poquito más nuestra macro. Podemos hacer inclusive que ya venga con material y si queremos que traiga algún barreno, ya podemos grabarla también. Entonces para eso, otra vez, cerramos todo lo que tenemos aquí, todo nuestro changarro, lo cerramos y creamos una nueva pieza. Y otra vez, le damos en grabar macro. Le damos vista frontal. A partir de aquí comenzamos a dibujar. Ya saben, una línea. Pero ahora la quiero de 3 pulgadas mi ángulo. Y ya no va a ser simétrico, va a ser asimétrico. Entonces quiero que mida 3 por 2 pulgadas. Y va a tener un espesor de 3.16. Así. Ahora le voy a extruir. También lo quiero a plano medio. Y este va a medir 50. Así. Listo. Ahora me voy a ir a material, editar material. Me voy a ir a mi estándar de materiales, aluminio y aluminio 6061 T6. Y por último, quiero ponerle un barreno aquí. Va a ser un barreno métrico de margen de tornillo, M6 normal por todo. Entonces, posiciono mi barreno. Va a ser así, 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 aquí. Y listo, ya tenemos aquí nuestro ángulo. Entonces, detengo mi macro. Luego le voy a poner macro ángulo 3 por 2 pulgadas. Así. Guardo. Y ahora reviso que se haya generado la macro. Y fíjense cómo, pues obviamente al tener más operaciones, al agregarle más detalles a nuestra macro, pues se agregaron mucho más instrucciones. Miren, tenemos aquí nos dice qué es lo que hicimos. Y le agregamos el barreno. Aquí rotamos. Y aquí pues agregamos todo lo que hicimos, ¿no? Todo lo que le hicimos a nuestra pieza. Entonces cerramos. Y ahora vamos a crear otra pieza. Y vamos a ejecutar esta macro. Ejecutamos. Esperamos. Y listo. Bueno, aquí tuvimos un detallito. A ver, vamos a ver qué pasó. Creó unos puntos donde no iban. Eso está raro. Bueno, aquí nada más los borramos. No pasa nada. Aquí nada más le asignamos así. Le vamos a aceptar. Y, ok, todavía tenemos ahí un errorcillo. Entonces, listo, ya. Entonces, listo. Pues así podemos crear un ángulo con una macro. Entonces, pues como pueden ver, pues es bastante útil, es muy práctico utilizar macros, nos ahorra bastante tiempo el utilizar este tipo de herramientas. Todo esto es con el fin de poder automatizar procesos y hacerlos más eficientes. Entonces, les digo, las macros pueden ir desde cosas muy sencillas como crear una pieza sin ninguna complejidad como un ángulo, hasta procesos ya más pues no complejos, sino más avanzados, como pues una lista de materiales, exportar una lista de materiales a otro formato, exportar una pieza a otro formato, etcétera, ¿no? Aquí yo tengo macros que hacen maravillas, ¿no?
Entonces, pero pues eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Creo que este ejemplo es una buena introducción para los macros dentro de SolidWorks. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver el problema que tengas en tu diseño mecánico. Así que sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.